Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody. Cielo puedo ver tu majestad, las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo, de corazón quiero conocer. En los montes y en los mares puedo oír un sonido de alabanza para ti. Escucha en toda la creación y yo, de corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Vida nueva diste a nuestro corazón, en la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues
Mi vida y salvación está en ti. Miro hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza, viene de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. Su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me cubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián y mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros.
Somos bendecidos de tenerlos con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Familia, les recordamos nuestros grupos de crecimiento. Todos los jueves tendremos pinceladas a las 9 de la mañana. Y los jueves cada 15 días tendremos Woman a las 7 de la noche. Los viernes se reúnen las mujeres a las 9:30 de la mañana. Los sábados tenemos hombres a las 7:30 de la mañana. Universitarios a las 3 de la tarde. Y jóvenes profesionales a las 5:30 de la tarde. Ahora, el garaje se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda que para mayor información, comunícate con nuestro WhatsApp. Nuestra iglesia ama la misión de llevar la palabra de Dios a cada persona, proveyendo un lugar de cuidado para ti y de alcance para otros. Cuando oras, sirves y aportas económicamente, te haces parte de esta misión. Anímate y sé parte. En Confesalitre somos familia. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos
descanso en Él. Querida familia de la Compra Salitre, muy buen día. Mi anhelo para ti es que hoy estés disfrutando de este espacio de descanso y que lo hagas junto con la familia, amigos, vecinos, que lo hagas aquí en Bogotá o allá donde te encuentres o quizá en pleno viaje, pero que sea un tiempo para disfrutar y un tiempo también para involucrarnos con el Señor, para buscar de Él su consejo. Estos meses han sido meses decisivos, meses en los cuales muchas personas han querido y hasta han tomado decisiones. Y cuando tú quieres resumir el por qué están tomando tantas decisiones, muchas personas dicen, es que quiero vivir asegurando mi futuro. Es interesante porque algunos han elegido al presidente, algunos han votado de manera diferente, pensando en asegurar su futuro. Algunos hasta han tomado decisiones de viaje y otros se adelantaron antes y otros quizás vengan después. En la búsqueda de ese vivir asegurando el futuro. ¿Y quién no quiere asegurar su futuro? Todos quisiéramos tener un futuro tranquilo, un futuro bueno, un futuro donde no estemos sufrientes, sino al contrario, un futuro donde estemos tranquilos y disfrutando después de tantos años de una vida fuerte, exigente y difícil. ¿Por qué no pasar los últimos años, o por qué no de aquí en adelante, todos estos años disfrutando? Es un anhelo del corazón, todos lo queremos. Y nos encontramos paradójicamente en una serie que se llama Cuentos que no son cuentos. Y la pregunta es, ¿asegurar el futuro es posible? ¿Es viable? ¿Realmente tú y yo podemos asegurar nuestro futuro? Yo creo que debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué estoy haciendo hoy para asegurar mi futuro? Algunos estarán ahorrando dinero, pagando una pensión, invirtiendo en ciertos bienes inmuebles con la finalidad de luego estar más tranquilos. Y son buenas decisiones. Y les animo y me animo a pensar en el futuro, a de alguna forma asegurar nuestro futuro. Pero pienso que cuando empezamos a tomar muchas decisiones en función a miedos, a circunstancias, a consejos buenos y malos, podríamos perder de vista ese futuro que Dios tiene para nosotros. Y podríamos estar pensando en un futuro corto y no en un futuro eterno. Mi anhelo con el día de hoy es que en esta serie que se llama Cuentos que no son cuentos, no nos pintemos un cuentazo o nos creamos un cuentazo de que tenemos el futuro asegurado. No lo tenemos asegurado, pero quien lo tiene asegurado es el Señor. Por eso que el tema de hoy se llama Asegurando el futuro. Y yo estoy seguro que tú quieres asegurar tu futuro. Yo quiero asegurar mi futuro. Así que, ¿qué te parece si escuchamos al dueño del futuro? ¿Qué te parece si escuchamos el consejo de Dios y nos animamos a decirle a Dios, Dios, háblame en este tiempo. Si tú eres dueño del futuro, yo quiero tener un futuro bueno. ¿Y qué más si no es contigo? ¿Dónde más buscar si no es contigo? Háblame en esta mañana, Señor. Digámosle eso al Padre, ahí en el corazón. Y si tú nos acompañas por primera vez, déjame decirte que esto es para ti también. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes a este tema de asegurando el futuro. ¿Y qué te parece si vamos a Lucas capítulo 16 y leemos una historia que el Señor permitió que quede registrado en la Biblia para enseñanza tuya y mía? Lucas 16, versículos del 1 al 17 dice así, permítanme leerlo por favor. Dice que Jesús contó otra parábola a sus discípulos. ¿Y cuál es esa otra parábola? Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. En la época de Jesús, los hombres ricos tenían muchos negocios. Pero uno de los negocios en los que siempre se involucraban, porque les permitía a ellos incrementar de manera sencilla sus propiedades y su dinero, era el negocio del préstamo. Los prestamistas eran llamados como los señores patrones. Y estos patrones, en la medida en que incrementaban sus recursos, necesitaban personas de su confianza a quienes poder encargarles sus negocios para que lo administren. Por eso los patrones tenían
administradores. En la época de Jesús había mucha pobreza y muy poca era la gente que se educaba para administrar. Por eso que el patrón lo que hacía era tomar de sus siervos a los más hábiles, de sus servidores a la gente más inteligente, y desde pequeños los preparaban en la administración. Aquellos que ganaban la confianza en cuanto al manejo de su dinero y al manejo y a las buenas decisiones eran considerados como administradores. Por esta razón el administrador era mirado por sus semejantes como un hombre culto, como un hombre preparado, como un hombre sin recursos, pero con muchos recursos bajo su administración. Entonces los patrones tenían administradores respetados frente a sus semejantes. Así se manejaba este negocio del préstamo en la época de Jesús. Pero había algo interesante que dice este versículo. Este versículo nos presenta a un hombre rico, un patrón, que llama a su administrador porque ha sido acusado de derrochar sus bienes. Imagínense esto, en la cultura judía, un administrador que era un judío más que había nacido en los mismos lugares humildes y sencillos que sus semejantes, ahora gozaba de un gran puesto. Ahora gozaba de un manejo de dinero importante, de autoridad cedida por su propio patrón. Por lo tanto, aprovechar esta oportunidad era lo máximo, era contar con el prestigio, no solo del patrón, sino de todos los que le conocían. Pero este administrador estaba siendo acusado ¿de qué? De derrochar los bienes del patrón. En la época de los judíos, hacer esto era un titular escandaloso en un periódico nuestro. Era el titular que todos iban a querer leer y decir, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo esta persona hizo esto? Como hoy sería la noticia más escandalosa de corrupción, en la época de Jesús, esto sería exactamente lo mismo. Un administrador acusado de desechar, de derrochar los bienes, era una noticia y que recibía una sola categoría, la categoría de despreciable. Un acto despreciable. Y nos encontramos con eso. Así empieza la parábola de Jesús. Un hombre rico, un administrador, acusado de derrochar los bienes. Un acto totalmente despreciable. Continuemos leyendo. Versículo 2. Así que el patrón lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Interesante, porque aquí se ve la autoridad de este patrón. Primero, lo manda a llamar. No importa dónde estés, tienes que venir. La autoridad comprobada del patrón. Lo segundo, me dicen de ti. Es decir, sus actos han llegado a los oídos de todas las demás personas, a los ojos de las demás personas, y estos han acusado al administrador frente al patrón. Tu administrador está haciendo muy mal. ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dice el patrón al administrador. Lo tercero que muestra la autoridad de este patrón es, ven y ríndeme cuentas. Ven y ríndeme cuentas. En otras palabras, dime qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y quiero ver los resultados de tu trabajo. Ahora vas a ver. ¿Sí? Otra cosa, o sea, me tienes que explicar las cosas. Mira la autoridad de este patrón. Y lo último, ya no puedes seguir en tu puesto. En otras palabras, has sido despedido. Esto nos muestra algo y también hay algo que rescatar de la cultura. La autoridad de un patrón que es dueño de todo, frente a un administrador que no es dueño de nada, pero a quien se le ha entregado posesiones, autoridad, capacidad de decisión, que al no cumplir con su función es llamado a rendir cuentas. La cultura judía nos dice que cuando estos actos ocurrían, la persona contaba con sus beneficios de administrador
hasta el momento que rendía cuentas y era desaprobado por su señor. En otras palabras, entre el momento en que el patrón se entera de todas las cosas y lo manda a llamar, y el instante en el que va a rendir cuentas cara a cara frente a su señor, hay un espacio de tiempo en el cual aún cuenta con esos privilegios, con esa autoridad cedida. Y nos encontramos en ese instante, en el instante donde el patrón le dice, ven. Y él empieza a venir y tiene un tiempo hasta que llegue a rendir cuentas. Aquí la cámara o el cuento, el relato, se empieza a enfocar en el administrador, ahora que ha sido llamado por su señor. Sigamos leyendo lo que nos dice el texto. Versículo 3. El administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Acá hay algo interesante porque la palabra reflexión aquí, el administrador reflexionó, es la misma palabra del hijo pródigo cuando dice, volviendo en sí, el hijo pródigo se dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo acá me estoy muriendo de hambre. Hay mucha comida y yo me estoy muriendo de hambre. Ese volviendo en sí, ese despertar, ese darse cuenta de lo que ha hecho, es la misma actitud, es la misma palabra, es el mismo acto que tiene en este instante el administrador. El administrador dice que reflexionó, que dijo, en otras palabras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, él entiende el daño que ha producido sus actos. No solo a la propiedad de su patrón, sino inclusive a sí mismo, porque va a cosechar el resultado de su mal trabajo. ¿Qué he hecho? Dice el administrador en palabras muy sencillas. Y dice algo más, él dice, cavar, pedir limosna, no tengo fuerzas y me da vergüenza. La cultura judía veía a aquella persona que cavaba como el puesto más bajo y humilde y sencillo y de menor paga en la época judía. Y el pedir limosna era también una actividad para gente muy, muy, muy pobre, casi siempre gente enferma, gente ciega, gente paralítica. Por lo tanto, cavar la tierra y pedir limosna eran actividades indignas. Culturalmente hablando, el judío veía estas actividades como una consecuencia del pecado propio o del pecado de los padres. Por lo tanto, cuando se veía a un indigente pidiendo limosna o cuando se veía a un hombre cavando la tierra por salario, se le miraba como gente que estaba cosechando el resultado de su pecado, el resultado de las malas acciones suyas o la de sus padres, y por eso está condenado a hacer lo que está haciendo. Así pensaba un judío en esa época. Y el administrador dice, yo no quiero un futuro indigno. Ahora que voy a perder todo lo que mi patrón me ha dado como administrador, no quiero un futuro indigno. Y esa es la reflexión de este administrador. El texto continúa diciéndonos lo siguiente, versículo 4. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Este administrador está diciendo, tengo un poco de tiempo antes de rendir cuentas ante mi Señor. Y tengo que asegurar mi futuro cuando me echen. Él sabía claramente que la autoridad de su Señor se iba a cumplir. Lo iban a echar. Y él está diciendo, tengo que hacer algo antes que rinda cuentas y me echen. Ya sé lo que voy a hacer. Sigamos leyendo el texto y veamos qué tan hábil era este administrador. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón, y el primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y él respondió, 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Está renegociando la deuda. Debía 100
pero le está diciendo, no, ponme que debes 50 nada más. El texto continúa diciéndonos en el 7 que luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Otra vez, otra renegociación de deuda. A uno que debía 100 le dijo 50 y al otro que debía 100 le dijo 80. Si tú fueras el patrón y tú mandas a alguien a cobrar las deudas que te deben, ¿tú qué sientes cuando tu administrador, en lugar de traerte 100, te trae 50 y te dice, tranquilo, ya quedó la deuda saldada? ¿Y tú qué? ¿Cómo que? No, era 100, no 50. Era 100, no era 80. ¿Quién te dio a ti la autoridad de hacer esto? En nuestra época, esto es así. Así como los bancos nos prestan dinero, pues en esa época, quien prestaba dinero esperaba que se le retribuya lo que había prestado más intereses, como los bancos el día de hoy. Y pues hacer esto en nuestra época es mirado como algo tonto. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero en la época de Jesús, la cultura pensaba diferente. Y déjame contarte por qué. En la época de Jesús, había mucha inestabilidad política, económica. Las naciones y las regiones, inclusive gobernadas por Roma, vivían muchas inestabilidades por discusiones entre gobernantes, por peleas entre ellos, por pequeñas guerras, por revoluciones, rebeliones que había contra el Estado romano, por los impuestos y maltratos y la esclavitud que se ejercía en estos lugares. Y por lo tanto, que una persona pida prestado, muchas veces está condicionado el pago al hecho de que todo esté tranquilo, de que se le permita, en el caso de un agricultor, comprar las semillas, sembrar, pagar a los jornaleros para que hagan todo el preparo de la tierra, se siembre y se coseche. Y una vez que se coseche, poder pagar la deuda con parte de la cosecha y quien había solicitado el préstamo quedarse con aquello que servía para su sustento. Era difícil, durante un largo periodo de tiempo, que todo esté muy tranquilo. Entonces, por esto que los hombres ricos, los patrones, buscaban prestar dinero, porque casi siempre las personas no tenían con qué pagarles. Y como no tenían con qué pagarles, se apropiaban de sus terrenos, se apropiaban de toda la cosecha por la demora en el pago y finalmente terminaban enriqueciéndose. Eso era muy común. Por lo tanto, como siempre había inestabilidad, los patrones competían entre ellos para ver quién tomaba mayores terrenos, mayores deudas y por lo tanto quién aseguraba mejor la devolución del dinero. Mientras más patrones, menos personas pedirían préstamo porque se repartirían en más personas. Un patrón estaba interesado en captar a mayor gente. Entonces, un administrador que reducía la deuda en la cultura judía producía que su patrón adquiera una categoría. ¿Cuál era esa? La de benefactor, la de benévolo, la de generoso. Es decir, un patrón que tenía toda la autoridad de quitarte la tierra, en lugar de quitártela te decía, mira, págame esto y sigamos trabajando juntos. Cuando esto sucedía, este rico patrón benévolo era mirado con mucha gracia. Y por lo tanto, las demás personas que buscaban préstamos iban a tener que elegir entre un patrón que les iba a quitar la tierra y otro patrón que era benévolo. Por lo tanto, todos iban a ir al benévolo porque iban a querer saber que frente a cualquier dificultad contaban con un prestamista benévolo que podía o reducir la deuda para seguir trabajando o hablar con ellos, renegociar de tal manera que ninguno se perjudique. Por esta razón es que nosotros de nuestra cultura vemos mal esta acción, pero un judío en la época diría, ¡wow! ¡Qué patrón tan bueno! Yo creo que le pediré prestado a él.
porque era alguien benévolo. Y eso sucede así, miren lo que dice el versículo 8. Pues bien, cuando el administrador se presenta a rendir cuentas, dice así: pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Aquí Jesús ya amplía la visión de la parábola de algo terrenal a algo espiritual. Porque está hablando de las riquezas mundanas y está hablando de la luz, de los que han recibido la luz, de los que han recibido el mensaje de Dios. Y empieza a relacionar la astucia para relacionarse con las personas de este mundo. Quiero aclarar que aquí el elogio no es una alabanza a las artimañas que utilizó el administrador para beneficiarse a sí mismo. No, lo que se está elogiando aquí es la astucia del administrador de ganarse la amistad de las personas para asegurar su futuro y demostrar a su patrón como alguien benévolo, capaz de dar dinero a más personas que quieran trabajar con él. Jesús cierra esta parábola llevándolo a la vida espiritual, saliendo de lo terrenal y colocando la parábola útil para ti y para mí. Mira lo que dice el versículo 9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas de la tierra para ganar amigos, a fin de que cuando estas riquezas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Riquezas mundanas que traigan amigos y que aseguren viviendas eternas. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? Primero, que tú y yo somos administradores. Y como administradores, Dios nos ha entregado cosas que a Él le pertenecen. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestro tiempo. ¿Y por qué no? Nuestros sueños y nuestro futuro. Dios nos ha entregado todo lo que tenemos. Nos lo ha entregado para administrarlos. Y en este versículo 9 nos da un propósito de lo que Él considera es un buen administrador. ¿Cómo califica Dios a un buen administrador? Pues lo califica como aquel administrador que tiene el propósito de ¿qué? Ganar amigos. Amigos que puedan ver que nuestro patrón Dios es benévolo y que es capaz de perdonar nuestras deudas porque simplemente no podemos pagarlas. Y que diciéndole esto a las personas que también tienen una deuda con Dios, transmitiéndoles que tienen un Dios benévolo, que no les va a ir a ellos a cobrar lo que deben, sino a perdonarlos e involucrarlos dentro de su comunidad. Genera en Dios ese agrado de estos son buenos administradores que astutamente ganan amigos para que yo les perdone las deudas y me vean como benévolo. Con un gran premio, que sean esas personas las que nos reciban en las viviendas eternas. Es decir, que si hoy en Salitre somos 260 personas virtual y presencial unidas, haciéndonos amigos e invitando a otros, cuando estemos en el cielo podremos ser muchos más. Y Dios valora esto, el hacer amigos para presentar a un Dios benévolo que les va a perdonar sus deudas espirituales que son totalmente impagables. Es más, Él ya las pagó
enviando a Jesucristo a morir por ti y por mí para que pague nuestra deuda de pecado. Tremenda parábola que nos lleva de la tierra al cielo diciéndonos: hagan amigos, sean astutos, preséntenme como un Dios benévolo, que yo quiero que yo quiero condonar las deudas y perdonar a todos aquellos que no tengan cómo pagar su deuda espiritual. Porque la deuda espiritual es que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús vino para darnos vida. Tremenda parábola que nos anima a ti y a mí a llevar el mensaje de Jesús a otros. Y cuando decimos otros, debemos siempre empezar por los que están en casa y luego con el círculo creciente. Amigos, familiares, vecinos, gente de nuestro trabajo, gente lejana. Tremenda parábola, tremenda parábola. Esta parábola también es especial no solo porque para entenderla se necesita mucho contexto de la cultura judía, sino también es especial porque en esta oportunidad Jesús hace una aplicación de esta parábola. Normalmente en las prédicas nosotros estudiamos el texto y hacemos la aplicación, pero esta es una de esas parábolas en las que Jesús presenta la aplicación del texto. Y permíteme mostrarte 3 aplicaciones que Jesús da. Recuerda, Dios valora el que seamos astutos para ganar amigos de tal manera que presentemos a un Dios benévolo dispuesto a pagar las deudas. Dios valora eso, quiere que seamos astutos al hacer eso. Pero eso va a pasar ¿cuándo? O mejor dicho, va a pasar cuando tengamos cuidado de cumplir estas 3 aplicaciones. La primera se encuentra en el versículo 10 y dice así: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas que Dios nos ha dado, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si con lo ajeno, que es lo que Dios nos ha dado, no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Quien es fiel en lo poco que Dios nos da, lo será también en lo mucho que Dios nos quiere seguir dando. ¿Quieres ser un administrador aprobado por Dios? ¿Que maneja bien las cosas? Pues sé feliz con lo que Dios te ha dado y adminístralo bien. De tal manera que puedas hacerte amigos de más personas y puedas mostrarles al Dios benévolo que está dispuesto a perdonar sus deudas. Si Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado, la gran pregunta es: ¿qué estoy haciendo con eso? Porque Dios tiene toda la autoridad como buen patrón de decirnos: ven y ríndeme cuentas con la familia que te he dado, con la pareja que te he dado, con los padres que te he dado, con los hijos que te he dado. Y quizás tú, frente al llamado de Jesús, de Dios, que te dice, ven y ríndeme cuentas, tú digas, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y te des cuenta del daño que quizá hemos producido a otros. Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y si en este instante tú piensas y dices, yo estoy mal en esto, no lo estoy administrando bien, no estoy administrando bien mi relación de pareja, no estoy administrando bien mi relación de padre con mis hijos, o mi relación de hijo con mis padres, no lo estoy haciendo bien con mis vecinos, no estoy siendo el trabajador correcto después de que Dios me ha dado el trabajo que tanto pedí. No estoy cumpliendo con mis deberes como cristiano después que Dios me ha dado todo lo necesario para cumplir con mis deberes como cristiano. Si tú y yo nos estamos dando cuenta de eso, recuerda, Él ya nos llamó hoy a rendir cuentas. Y va a llegar el día que estemos frente a Él, cara a cara, para rendir cuentas. Esta parábola nos enseña que debemos ser astutos para que entre el día de hoy que hemos descubierto que estamos en falta y el día que estemos cara a cara con Él,
hayamos resuelto el problema y nos hayamos vuelto administradores de confianza, que en lo poco son fiel y que en lo mucho que quiere darnos Dios, también lo seremos. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación se encuentra en el versículo 13 y dice así: ningún sirviente, menos aún un administrador, puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Amigos, cuando hablamos de riquezas no hablamos de plata, de dinero. A veces cuando se habla de eso hay un choque en las iglesias. Estamos hablando de todo lo que Dios nos ha dado, todo ese valor que tenemos como seres humanos que Dios ha colocado en nuestras manos para administrarlo. Ahí entra nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros recursos económicos, nuestras propiedades, nuestras cosas, nuestras, que no son nuestras, que son de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es que Él ama que ganemos amigos que presenten a un Dios benévolo, dispuesto a perdonar las deudas espirituales que serán impagas. Pero eso no va a suceder si primero no somos fieles en lo poco y segundo, si amamos más las cosas que al Dios que nos dio las cosas. Un día un hombre se presentó ante Satanás después de que Dios le permitió probarlo. Y Satanás tomó todo lo que tenía y se lo quitó, y este hombre dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Yo creo que a veces en nuestra vida pasan cosas y a veces decimos: ¿por qué me pasó? ¿Por qué perdí esto? Yo no quiero decirte que todo lo que nos pasa, difícil y malo, es porque hicimos mal. A veces son pruebas, a veces son circunstancias. La vida es así, impredecible. Pero Dios es dueño del futuro. Y Dios te va a proveer, o poco o mucho. O con lo que más querías o con lo que realmente necesitas. Con lo que más soñabas o con lo que realmente puedes administrar sin dañarte. Pero cuidado con amar lo que Dios te ha dado más que a Dios mismo. Porque no podemos servir a dos patrones. Amemos a Dios y seamos conscientes de que somos administradores de todo lo que Él nos da y de todo lo que Él nos permite lograr por la sabiduría, contactos y estrategias que Él mismo nos provee. Primero, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Segundo, qué importante, ama al Señor y no las cosas del Señor. Y la tercera aplicación que nos da Jesús lo da en función a unos hombres que estaban por ahí burlándose. Porque el auditorio eran los discípulos y otros que se burlaban. Y Jesús responde de esta manera: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta, reflexionen, vuelvan en sí de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Le está diciendo a los fariseos: ustedes cuidan mucho su imagen y la gente valora su imagen, pero Dios, que los conoce bien, detesta su imagen. En otras palabras, con Dios las apariencias no engañan. Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho que Dios quiere darles. Ama al Señor y no las cosas del Señor. No vivas de apariencia, sé auténtico, sé real.
3 aplicaciones que vienen después de una historia en la cual Jesús nos insta a algo. Ganen amigos. Sean astutos para ganar amigos. Para que ustedes les puedan mostrar que Dios es un patrón benévolo, dispuesto a perdonar. Dios nos está diciendo, te tengo con un propósito en la tierra y es que me hagas conocido a aquellos que no me conocen. La gran pregunta es, ¿estamos haciendo esto con nuestro trabajo? ¿Estamos haciendo esto con nuestra familia? ¿Que conozcan más a un Dios benévolo? ¿Estamos haciendo esto con los vecinos, amigos? Cuando recibimos nuestro salario o nuestro sustento, ¿qué nos alegra de recibirlo? ¿Que por fin tengo para gastar? ¿O que Dios me está sosteniendo para seguir siendo un buen administrador? Por favor, no esperemos que Dios nos llame a rendir cuentas y no estar preparados. Esta parábola existe y es colocada para que tú y yo podamos reflexionar, decir qué he hecho y volver a empezar. Que el Señor nos dé sabiduría para ganar amigos, para mostrar a un Dios benévolo que es capaz de perdonar las deudas de ellos, así como hasta el día de hoy sigue perdonando tus deudas y mis deudas espirituales, porque nos ama, porque nos ama. Que el Señor te bendiga y adelante. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
El Señor, por amor, nos ha entregado cosas. Disfrutémosla, valorémosla y administrémosla bien. Y no nos olvidemos de un mundo que le necesita, a quien Dios quiere llegar como Dios benévolo. Creo que tú y yo necesitamos orar. Pedir perdón de repente por las cosas que no hemos estado administrando bien. Y poder una vez más retomar con Dios la oportunidad de volver a empezar. Oremos. Querido Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra. Tú sabes, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, sin excepción, pedirte perdón, porque en algo hemos fallado, porque no hemos hecho bien lo que como administradores teníamos que hacer. Perdónanos si hemos estado no siendo tan fiel en lo que nos has dado, aún sabiendo que nos quieres dar mucho más. Perdónanos, Señor, si a veces por diferentes razones terminamos amando más las cosas que tú nos das que a ti mismo y anhelando más cosas, que nos des más cosas, en lugar de alegrarnos y contentarnos con lo que ya nos entregaste, Señor. Perdónanos si a veces nuestra apariencia no refleja tan bien lo que en el fondo somos. Cambia nuestro corazón, cámbialo de adentro para reflejar honesta y auténticamente por fuera que eres un Dios perdonador y restaurador. Señor, gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Te ruego por cada persona que está escuchando este video, viendo este video, escuchando este audio, para que tú, Señor, le concedas la oportunidad de reconocer claramente qué debe mejorar, qué debe administrar mejor, qué persona te necesita y nos estamos olvidando de presentarte como un Dios benévolo. Padre Santo, ayúdanos y guíanos. Hay mucho por hacer para ser un buen administrador. Danos el valor y la fuerza para seguir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje fresco para nosotros. Y quiero animarles a todos ustedes a estudiarla. El próximo domingo a las 9 de la mañana, que ya tenemos nuevamente nuestro servicio presencial, que es a las 10, pero a las 9 iniciaremos nuestros cursos de la Ruta del Mentor. ¿Y qué es la Ruta del Mentor? La Ruta del Mentor es un estudio bíblico básico que nos muestra qué pasó en nuestra vida cuando recibimos a Jesús. ¿Qué pasa con nuestras decisiones? ¿Qué pasa con nuestra esperanza? ¿Qué pasa con un nuevo enemigo que se nos enfrentará cada vez que tú y yo queramos tomar una buena decisión de ser administradores? Les animo a participar de esos estudios. Son completamente gratuitos. Son dados por miembros de nuestra iglesia con la intención de que puedas tú crecer y conocer más de Dios para ser un buen administrador bajo su dirección. Así que cordialmente invitado el próximo domingo a las 9 de la mañana y los próximos a esta ruta que se llama la Ruta del Mentor, donde aprenderemos juntos acerca de la palabra. También quiero recordarte que se nos viene el Camp Day, un día especial, un día familiar, un campeonato de cometas, un picnic donde estaremos juntos compartiendo. Les animo a participar de él y estemos juntos. Tú que estás lejos, tú que vives lejitos, mira, vente ese día, estemos juntos, compartamos, disfrutemos, encontrémonos en un ambiente abierto, seguro y cómodo. Así que cordialmente invitado a cada uno de ustedes. Y además decirles que en Confra Salitre tenemos un lugar especial para ti. Un lugar donde puedes crecer en el conocimiento de Dios y darte cuenta que asegurar nuestro futuro es importante bajo la dirección de Dios. No son cuentos que parecen cuentos. No es así, no es así. Por el contrario, es una gran verdad. Dios, como dueño del futuro, tiene tu futuro asegurado cuando tú le sigues. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana y recuerda que aquí en Confra Salitre somos familia. Un gran abrazo. Chao.